Ya ha pasado un año desde que fuimos a Milán y sin saber nos metimos pues en el epicentro del coronavirus en Europa. Vamos a hablar de ello. ¿Qué tal, Manuel? Qué mal salió todo. O sea, mira que normal Bueno, somos gafes para los viajes, pero esto ya fue escandaloso. Por poner un poquito en contexto, nosotros somos del Valencia Club de Fútbol y así, pues no lo decisión, habíamos dicho nunca en el canal. tomamos la decisión de ir a ver unos octavos de final de Champions contra el Atalanta, que por remodelaciones en su estadio jugaba en San Siro, un campo que además nunca se le ha dado nada bien No. al Valencia, ha perdido hasta finales de Champions. ¿Cómo podíamos superar eso? Con una pandemia mundial, por ejemplo. O sea, nosotros ya somos dos tipos que allá donde vamos las cosas se estropean un poco. Y bueno, solo nos faltaba ir en el inicio, digamos. O sea, en Italia ya había contagiados, que es algo que mucha gente ha olvidado. Se cree la gente que fuimos allí y ya, o sea, no se sabía nada. Pero sí que se había hecho oficial que había pues como 3 o 4 contagios. A España no había llegado todavía. Y estaba un poco moviéndose ya por Europa, pero sin saber, obviamente, la envergadura que iba a tener todo aquello. Y nosotros fuimos porque, joder, en un principio se decía que era una simple gripe, que no pasaba nada, que, bueno, que si alguno se moría era porque tenía muchas patologías y tal. No era nada serio, pese a que en China sí que se estaba liando bastante parda. El caso es que, a ver, Sí, ¿tú te sí que acuerdas es del verdad, un control que pequeño nos matiz. hicieron cuando Luego, llega? A ver, un Didi. pequeño matiz. Sí que es verdad que se dijo que, aunque todavía no se sabía, que en Valencia ya había habido casos de coronavirus. Entonces ya fue como la mezcla total. No se acaba de saber quién aportó más a ese caldo. Es que, a saber. El caso es que, a ver, ¿tú te acuerdas cuando llegamos allí el control que nos hicieron? Yo sí que me acuerdo, para empezar, control poquito, en general. Había total normalidad. A la gente que llevaba mascarilla, generalmente era población asiática, y siendo febrero unas fechas de gripe común, lo veíamos como siempre se había visto hasta hace nada. Los extraños de los japos y sus manías. Joder. El Bueno, control que sí que se nos hizo fue tomarnos la temperatura e iban con EPIs. O sea, sí que recuerdo que en el primer aeropuerto al que ¿iban con llegamos, EPIs? Hostia, yo sí, o creo que sea, no, ¿eh? iban bien protegidos. Sí. O sea, eso sí que Bueno, lo recuerdo bastante bien. el aeropuerto que Problema. fuimos que fue el A de partir de, Bolonia. a partir de ahí, ya a salvajaos totalmente. Sí. Ya podíamos hacer cualquier cosa y no solo eso, sino que ya sabiendo todo eso, en Valencia, que es lo grave, cuando ya había habido casos entre la prensa, le pongo siempre el mismo ejemplo. Uno de los primeros casos fue el de Quique Mateu, Sí. periodista que ahora está en la Y serie. que ha Los que escrito un veáis la libro y televisión en todo sobre el España lo tema. conoceréis de Chiringuito, que colabora con ellos. Yo recuerdo que a la semana siguiente, el último, o a las 2 semanas, no recuerdo ahora, hablo de cabeza, hay un partido en Mestalla que he hecho, es el último con público, el Valencia Betis. Mm. Voy con total normalidad, habiendo estado en Milán, habiendo estado en contacto con otros periodistas, voy con normalidad a la zona de prensa de Mestalla. O sea, ese era el control. Desde las autoridades nos dicen solo que si tenemos fiebre, pues ya veremos, si hay que confinarse o cualquier cosa, pero nos dicen que en un principio nada, que con mucha calma, que no hay que tener ninguna precaución. O sea, las mínimas medidas que hubo se tomaron desde Italia. En España más bien era fiesta. Es que es verdad, o sea, lo piensas ahora y obviamente nadie sabía, o se supone que nadie sabía lo que podía pasar y lo que iba a pasar. Pero fue una locura, o sea, por mucho que no tuviera nadie, o sea, que no tuvieras síntomas, que te dijeran que hicieras vida normal, que solo te aislaras si te entraba fiebre o algo de eso, luego se ha visto la que se ha liado con ese modus operandi, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco Y además de... nosotros todavía estábamos en la universidad. O Sí, sea, lo sí, claro, yo, siguiente que yo fui a hicimos clase, yo fui a fue irse clase. a la universidad. Que claro, tú y yo no éramos mucho de ir a clase, pues justo esa semana sí que fuimos. O sea, no contagiamos a la gente porque De hecho, me acuerdo. algo que no hemos dicho, Mira, algo que no hemos dicho, espérate, que convendría decir es que ni tú ni yo nos contagiamos en ese momento. O sea, no. nosotros pues nos salvamos. Yo sigo creyendo que Sí fue, que y no quiero incitar al alcoholismo ni nada, ya fue la cazalla. empezamos. Ya está. La casalla que podríamos hacerle un vídeo solo No, no hace para falta, no ella. hace falta. Porque en otros viajes que hemos hecho de fútbol, aficionados también le han atribuido otra serie de elementos mágicos y fantásticos que no vamos a comentar hoy. Pero hablando de anécdotas de clase, está ya con otro periodista y ya paro, Alfonso Gil.
uno de los periodistas más respetados en Valencia, un historiador del club. En ese momento yo tenía clase con él. Día siguiente, no sé si fue igual el lunes de la semana siguiente de febrero, tengo clase con él, un señor serio, respetable. Bueno. La primera frase que me soltó fue: ¿a ti todavía te dejan entrar a la universidad? Qué premonitoria fue, porque efectivamente igual no era lo mejor. A ver, pero es que, joder, no lo sabíamos en realidad. El recorrido que hicimos nosotros cuando fuimos a Italia, o sea, yo luego, ¿cuándo fue cuando empezó a conocerse la noticia de que había un brote y tal? Yo creo que fue una semana después o así. Sí. Pues empezabas a leer los pueblos y las ciudades que estaban más afectadas y te dabas cuenta que era justo el recorrido que habíamos hecho nosotros. O sea, Bolonia, el tren de pues la región que se llamaba Reggio Emilia o no sé qué. Sí. Punto por punto, los pueblos que estaban en una situación más grave eran las paradas de tren que nosotros habíamos hecho en el trayecto. O sea, era una locura. Y luego, bueno, en Milán, a ver, obviamente, claro, hicimos vida normal sin saber lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Pero claro, fuimos a todos los posibles sitios donde puede haber un foco de infección. Estuvimos en el metro, estuvimos en el Duomo, una aglomeración de gente bebiendo cerveza, charlando, saludando, tal. Luego volvimos al metro. Un metro que íbamos todos pegados y saltando y cantando y vociferando, claro, todas las partículas ahí invadiendo todo el metro. Y luego, claro, nos metemos en el estadio. Y de hecho me acuerdo dos momentos clave antes de entrar al estadio. Uno es cuando fuimos al puestecito de comida. Esto voy a ponerlo en contexto. La policía de Milán estableció como un toque de queda para los bares de alrededor de San Siro para que no vendieran alcohol, para que pues, era partido de alto riesgo y no hubiera altercados ni nada. Hay que tener en cuenta que la afición del Atalanta llegaba también desde Bérgamo, porque el Atalanta no es de allí. Llegaban 40.000 personas en autobuses desde Bérgamo, ¿no? Entonces cerraron los bares de toda la zona de alrededor de San Siro para evitar eso. Y nosotros, que somos, perseguidores de la cerveza, digamos, salimos del metro y encontramos un sitio abierto, del típico puestecito de perritos calientes y tal, donde sí vendían cerveza. Nos quedamos ahí, no teníamos ningún plan para cenar ni nada de eso, y los del puestecito, que eran muy majos, nos ofrecieron comida cruda, y nos la dieron de su mano. O sea, nos dieron pues guanciale o los embutidos típicos de ahí, pues a saber lo que nos dieron también. Esa fue nuestra cena, o sea, esa fue nuestra cena, sí. Y nos la dieron, me acuerdo, en mano. O sea, no tenían pinta de ser un sitio muy higiénico, también te digo. Y esa fue una. Y luego la otra fue, claro, luego la noticia, cuando se dio a conocer de que el partido había sido, literalmente dijeron, una bomba biológica, era porque desde Bérgamo había venido mucha afición ya infectada. Entonces, claro, ¿qué hicimos nosotros antes de entrar al campo? Pues justo nos hicimos una foto con unos del Atalanta, o sea, entonces ya sumas Duomo, metro, comer de la mano de unas personas que no tenían las manos muy limpias ni cumplían medidas de ningún tipo, foto con aficionados que vienen del principal foco, tuvimos todas las papeletas. Y mira, nos comimos un 4-1, pero no nos infectamos. Y a eso hay que añadirle otra cosa a lo que comentas. Vamos a ir paso por paso porque así todo junto puede descentrar. En el momento de nuestra cena, entre comillas... Bueno, cena, si se puede llamar a eso cena. No fue por la gracia divina que nos dieron cena, sino que, como decías de la ley seca, la gente iba como loca buscando un sitio donde beberse una cerveza. Sí. ¿Por qué nos dieron de comer? Porque nos dedicamos durante todo el tiempo que estábamos allí, así veíamos a alguna persona que podía hablar español, a gritarle ¡aquí hay cerveza! Sí. Entonces, claro, les dimos fuimos creando ahí una pequeña aglomeración de gente y las autoridades sanitarias a posteriori dijeron que otro de los focos que había habido es durante todos esos 2 días que hubo pues 40.000 personas que llegaron de Bérgamo, 2.500 de Valencia, la facilidad que había para compartir vaso. O sea, en general había más cervezas que vaso. Entonces, eso no funcionó. Del Duomo, igual la zona más conocida de Milán junto a las galerías que están al lado. Ahora mismo os vamos a poner un vídeo para que veáis cuál era la situación. Obviamente, ni mascarillas y la gente gritando. Ese fue un momento clave que ahora vais a poder ver.
partir de ahí. Otro momento clave que quiero recordar y que va a aparecer la imagen aquí. Ya cuando se empieza a dar la noticia de que en Valencia pues hay unos aficionados que han venido del principal foco de Europa, bueno, sacan la noticia y Manuel y yo nos dimos cuenta de una pequeña sorpresa, y es que los aficionados de esa foto éramos nosotros. O sea, formamos parte, Vomitorio 90 forma parte de un momento histórico para la humanidad. El momento en el que llega a España el coronavirus, las primeras noticias del coronavirus, y aparecemos ahí nosotros en la noticia, en la foto. Pues bueno, una más. Pero no estábamos infectados, lo recuerdo. Ese viaje, esa pandemia, ha condicionado toda la historia de Vomitorio 90, porque los que seáis nuevos, al entrar al canal, que ya que estáis, os digo que os podéis suscribir, darle a la campanita, aquí tenéis las redes sociales, veréis que el vídeo de presentación estamos juntos. O sea, nuestro plan era grabar juntos. Sí. Pero hay una pandemia mundial que justo afecta en el momento en que vamos a empezar Vomitorio 90, se suspende la competición. Podéis tirar para atrás o mirar los vídeos más antiguos y veréis de qué hablábamos en los primeros vídeos, que no había fútbol. Yo recuerdo en un canal de fútbol. El primer vídeo de la historia, al margen de la introducción que hicimos justo en donde estoy yo ahora mismo, fue podcast desde la cuarentena. El fútbol cierra. O sea, ese fue el primer vídeo. Y no es que el proyecto naciera de, oye, ahora que han suspendido el fútbol vamos a hacer... No, el proyecto había nacido sin saber que iba a pasar nada. Pero como hemos dicho antes, ya somos un poco gafes, la verdad. Sí. Otro momento glorioso también, que ahora estaréis viendo unas imágenes, los trenes. O sea, el tema trenes, el tema metros, fue glorioso, porque además, ahora que se está recomendando FP2 para metros, usar doble mascarilla, pero usarla bien. Ahí era a grito pelado. Sí. O sea, todo el tren hacinados y a grito pelado. Y os hemos puesto unas imágenes del tren antes, pero sobre todo después, los metros. En todos Hostia, los no me acordaba de eso. Los que hayan hecho cualquier desplazamiento, sobre todo si es de alto riesgo, saben que a la afición rival se les suele mantener 45 minutos sin que salgan al estadio para que no se mezclen. Sobre todo contando que ultras del Atalanta, antes del partido... Buah. Esto cuando estábamos subiendo las míticas torres de San Siro, intentaron atacar a la afición. Entramos corriendo y ellos saltaban las vallas persiguiendo, bueno, no a nosotros concretamente, sino a los Yomus y a los ultras del Valencia que habían viajado. Y bueno, coincidió que entramos a la vez y se lió parda ahí, madre mía. Qué momento subiendo la torre de San Siro, E incluso dentro del estadio hubo otro momento glorioso en el descanso, de hecho, de lo mejor que vimos en el partido, que fue a través de las torres que podían conectar a lo que es la afición local con la visitante, tirándose cubos de basura, intentándose escupir. Un correazo. También, el tío del Atalanta que se colgó por la ventana intentó darle un correazo a un aficionado del Valencia que procedió a tirarle un cubo de basura. Sí. Fue un partido que perdió el Valencia, pero oye, nos lo pasamos de lujo, Y no voy a reproducir algunos cánticos que se produjeron desde el sector más radical de Vomitorio 90, pero bueno, lo subo. Sobre todo lo de escupir es muy época pre-COVID. Ahora es algo muchísimo... Claro. Antes era solo guarro, ahora ya es algo grave. Si lo ves desde ahora, el tío escupiendo era como si fuera un adivino y dijera, ¿qué es lo que te puede hacer que más te joda? Pues escupirte. Y es lo que hizo. Imagínate que lo contagió así. O sea, es que... Menudos aficionados los del Atalanta. Ay. En el metro de vueltas nos pusieron un metro gratuito. No sé por qué. Dijeron, aquí son muchos, vamos a abrirles y ya que se dispersen. Porque San Siro está bastante lejos de lo que es Milán y de donde la gente tenía, pues, algunos que se iban al aeropuerto, otros que hacían noche allí, totalmente hacinados. Había que meter a 2.500 personas en un metro. Por lo que sea, no salió bien. Claro. También más hacinamientos en la entrada al estadio. También se vieron momentos gloriosos. Fue lo más cerca que hemos estado de ligar en Vomitorio 90 en un viaje de fútbol, porque no hubo una parte de mi cuerpo ni de la tuya que se fuera sin tocar. Y mira que nosotros también tenemos anécdotas con perros policía. Sí, nos han tocado de todas las maneras posibles. En el campo del Español me acuerdo que nos cacheó un perro policía y nos olió, pues eso, todo lo que podía oler. Y en el campo del Arsenal también me hicieron un cacheo bastante tocho.
En el campo del Celtic de Glasgow no me hicieron ningún cacheo, ni uno, o sea, nos dejaron pasar, pero en San Siro yo creo que ha sido el más, o sea, es Sí. que pasamos por 3 cacheos Y eh, descalzándonos. y 3 cacheos descalzándonos, haciendo una cola que llevábamos ahí, claro, todos apelotonados de nuevo. Y eso fue, yo creo que la entrada más caótica que hemos tenido a un estadio, porque Sí. estaba súper mal organizado, porque de vez en cuando abrían, digamos, el pasillo y pasaban aficionados del Atalanta, luego cerraban, pasábamos nosotros, o sea, es una entrada al campo bueno, eso necesita remodelación y la va a haber, supongo. En general el viaje, yo le doy un aprobado porque como perder en nuestros viajes Sí, ya es es, habitual. ya no es noticia, lo de la pandemia, estamos aquí sí que fue más noticia, Ya. obviamente. Creo que todos habréis oído más o menos hablar de esta cosa que asola al mundo entero, pero fue tan bonito en general el viaje que Yo sí es que nos que cayeron cuatro y nos trajeron una te pandemia. digo una Pero como cosa, anécdota, no quiero correr el riesgo de parecer vulgar o banal, porque ha habido muchos muertos y tal. Pero, sabiendo lo que sé ahora, vamos, que no nos contagiamos ni perjudicamos a ningún familiar ni nada, repetiría el viaje. Fíjate lo que te digo. sí, incluso a sabiendas del resultado repetirías. Por supuesto. Ahí Y estamos. disfrutaría más del partido, porque además ese Claro, partido yo acerté la porra. Yo dije que íbamos a quedar 4-1, lo cual indica mi optimismo sobre aquel partido. Pero bueno, acerté. pero bueno, esto ha sido todo. Si queréis más anécdotas, ninguna va a ser tan jugosa como la vez que hicimos un viaje y trajimos una pandemia mundial. Sí, bueno. Ahora iremos más cortitos porque no estamos pudiendo hacer ningún viaje de fútbol por el tema de esta pandemia mundial, pero todavía nos quedan bastantes anécdotas. Entonces, si queréis que haya más y que de vez en cuando hagamos esto en un tono más extendido, os tenéis que suscribir. Como os decimos siempre, le dais a la campanita y nos lo pedís en comentarios, que están ahí muy vacíos, entonces podéis aprovechar. Y esto por mi parte es todo, Carlos. Vale, hasta luego.